transiciones que cuidan, ecosocialismo desde los territorios. Nos acompañan acá en la mesa Joe Jiménez, de Paraguay, es fundadora y directora del Cántaro Bioescuela Popular en Paraguay, es una reconocida gestora cultural y líder comunitaria en la ciudad de Aregua. La organización se enfoca en la gestión cultural y la educación popular, ofreciendo prácticas culturales gratuitas como talleres de lectura, arte y bioconstrucción, que buscan ser herramientas de transformación social para niños, jóvenes y adultos. Su labor se destaca por el compromiso con proyectos comunitarios, la promoción de la lectura y la solidaridad, especialmente en contextos desafiantes como durante la pandemia, y la defensa de la cultura como un motor para la vida y el desarrollo. También están con nosotros Tania Ricaldi, de Bolivia, doctora en Desarrollo Sostenible y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es responsable del área de Economía y Planificación del Centro de Estudios Superiores Universitarios de San Simón Cochabamba, CESU, y coordinadora de la Maestría en Gobernanza y Políticas Públicas. Su trabajo se enfoca en temas económicos y de desarrollo sostenible, con énfasis en áreas como la resiliencia socioecológica frente al cambio climático y la transición energética justa. Alexis Mazón es de Puerto Rico, es activista ambiental, cofundador de la organización comunitaria Casa Pueblo. Su trabajo durante más de 4 décadas se ha centrado en la autogestión comunitaria y la protección de los recursos naturales y culturales de Puerto Rico. Es reconocido por su liderazgo en la lucha contra los proyectos de minería a cielo abierto en 17 yacimientos de plata, oro y cobre en la isla, logrando detenerlos y proteger las tierras de futuras explotaciones mineras. Casa Pueblo es una organización de base comunitaria que promueve la autogestión comunitaria y el desarrollo sustentable, ofreciendo alternativas al modelo colonial y extractivista. La organización gestiona una tienda artesanal, una radio comunitaria, una escuela de música y ha impulsado proyectos de energía solar para la resiliencia comunitaria. También nos acompaña Germán Niño, que es de Colombia, se desempeña como coordinador del Grupo de Trabajo de Economías Transformadoras de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Económica, Social y Climática, LatinDad. Su labor se centra en buscar alternativas al actual sistema económico, promoviendo el derecho al desarrollo, la justicia climática y el buen vivir. Además, participa activamente en debates y discusiones sobre la agenda amazónica, la fiscalidad ambiental, el financiamiento climático y los flujos financieros ilícitos, buscando soluciones para los desafíos socioeconómicos y climáticos de la región. Este es nuestro panel. Los modera Zulia Andrea Tobón Saldarriaga, del Instituto Popular de Capacitación, que realizamos trabajos en el eje de economía social y solidaria, acompañando redes como la Red Sembrando Paz en el Urabá antioqueño, la Red Pluriétnica en el Bajo Cauca antioqueño, la Red Colombiana de Agricultura Biológica, que trabaja en diferentes municipios del departamento. Y bueno, vamos a dar inicio a esta conversación. Quiero iniciar como planteando este panel, cuál es la intencionalidad de esta conversación. Queremos conversar teniendo en cuenta el planteamiento de la crisis civilizatoria que tenemos en este momento, que también es ecológica, pero que está a nivel global presente, y que reclama de manera urgente repensar las relaciones entre la economía, la naturaleza y la sociedad, así como las transiciones ecosociales y cómo éstas surgen como horizontes de transformación que proponen un nuevo pacto entre los pueblos y la tierra, donde la agroecología, la economía solidaria, la energía justa se entrelazan como bases de una vida digna y sostenible. Estamos convocando a que sea una experiencia
desde los territorios, desde los diferentes países que mencionamos, pero también desde el arte, la educación popular, la bioconstrucción y la autogestión como alternativas de convivencia y justicia ambiental. Entonces, para dar inicio y para dinamizar un poco, cambiar un poco la dinámica del panel, mis panelistas me han solicitado realizar una presentación que muy juiciosos realizaron, también para dar apertura y tener una propuesta más amplia de los procesos que vienen acompañando. Para cambiar un poco la dinámica de pregunta-respuesta, para que pronto el cansancio no nos agote y podamos, a través de la imagen también, conectarnos un poco con estos procesos. Entonces le voy a dar la palabra de manera inicial a Germán para que nos apoye. Él tiene esta presentación que ha elaborado y nos va a hablar un poco de ese proceso, de las transiciones, desde los procesos que lidera y que viene trabajando desde hace tiempo y que cercanamente con Latina. Bueno, permítame, me pongo de pie para que también ustedes vean un objetivo que se mueve. Entonces, sí, por favor, síganme. Entonces, bueno, vamos a iniciar un poco, porque la pregunta, como está planteado, el tema es ecosocialismo en los territorios. Yo cuando vi el título dije, el IPC, mejor dicho, se saltó la valla y nos puso en un campo muy desafiante. Entonces, lo primero, en la primera pregunta es ¿dónde estamos? Entonces, acá, esto un poco lo que trata de decir es que estamos en un momento difícil, ¿sí? Estamos en una crisis. Estamos en una crisis, pero, y esta crisis la asimilo un poco a cuando un campo se quema, ¿sí? Que quedan muy pocas cosas en pie, ¿sí? Y uno mira al suelo y apenas no distingue muy bien, ¿sí? ¿Qué no distingue muy bien? ¿Qué es cenizas y qué son semillas? ¿Sí? Cenizas de lo que definitivamente se quedó. A nuestro entendimiento son las cenizas de este, como lo decía Atilio esta mañana, de este modelo que se está degradando, que se está descomponiendo, que se cae a pedazos, ¿no? Las noticias lo que nos dan cuenta es de la magnitud de esa, no de la crisis, no de que esté o no esté ocurriendo, estamos en medio de una crisis civilizatoria, de civilización, y eso es muy importante poderlo decir. Pero también, si uno mira con detalle y pasa después de que ocurre una desgracia como un gran incendio, semillas que se han acostumbrado también a resistir, ¿sí? Que aún no emergen, o unas esperan un poco la lluvia para poder empezar a emerger. Esas semillas son las nuevas ideas. Esas semillas es lo que decimos, las crisis también son oportunidades, ¿sí? ¿Qué pasa en un campo cuando esto sucede? Nos han invitado a pensar en la palabra o en la palabra transición, ¿sí? Es decir, el estado de lo que pasa de un lugar a otro en un proceso que parte de un lugar y llega a otro. Nosotros hemos pensado que, dada la magnitud de una crisis civilizatoria, estamos hablando más de un proceso de transiciones múltiples. Muchas cosas están ocurriendo al tiempo. Cambia la cultura, cambia la economía, cambia la forma de hacer política, están modificándose las estructuras sociales, los jóvenes entran con una fuerte presencia, la inteligencia artificial, todo al tiempo, todo moviéndose al tiempo. ¿Y qué pensamos en este momento? Tal vez lo que
requerimos en este momento es, además de poder describir los hechos y dar constancia de la magnitud de la crisis, es pensar qué pensamiento, qué forma de entender y sentir nos resulta apropiada para poder entender el momento. Porque a veces uno queda completamente aturdido. ¿Qué es lo importante? ¿Sí? ¿Qué es lo significativo en un momento como estos? ¿Sí? Más allá de lo que en las ciencias sociales, al pensar que algo como lo que se ha denominado complejidad, no sé si alguna vez o en este momento ustedes han escuchado este tema de la complejidad, pero cuando uno va a comunidades indígenas le ayudan a pensar desde su cosmovisión este concepto de la complejidad. Entonces permítanme, voy a pasar rápidamente algunas láminas, ¿sí? Me disculpo no podérselas presentar todas, pero pues el tiempo apremia. Entonces, aquí está. Mira, esto que estoy presentando acá tiene una historia muy interesante. Este fue un trabajo que se hizo con las comunidades arhuacas. Para nuestros amigos y amigas del país, de fuera del país, el pueblo arhuaco habita el norte del país, ¿sí? Y son una comunidad muy tradicional que teje las mochilas. ¿Quién tenía por acá una mochila? ¿Sí? Mi compañera tiene una mochila, ¿sí? Están las mochilas. Observen ustedes, por favor, el fondo de la mochila. ¿Sí? Esa. Es redondo. Hay que decir que las mujeres tejen mochila con una sola aguja y van desde ese origen, desde ese primer tejido, van tejiendo, van tejiendo, van tejiendo, van tejiendo. Pues esta historia nos llevó a una conversación que teníamos en un taller, ¿sí? Que para los arhuacos un taller puede durar 2 semanas y al final concluyen que es muy bueno volver a reunirse, ¿no? Entonces son otros tiempos, otras racionalidades. Y estaban discutiendo su plan de vida y a alguno de ellos se le ocurrió, ¿sí?, que la mejor manera de poder entender qué era lo que querían en su plan de vida estaba por poderlo ver todo al mismo tiempo. Cuando uno dice una matriz, entonces nos han enseñado que las matrices son verticales y horizontales, ¿cierto? Si ustedes aprecian acá, es un círculo con muchas posibilidades de entrada, ¿sí? Y aprovechamos esa herramienta y dijimos, aquí tenemos una herramienta para entender, por lo menos una, para entender la complejidad, el mundo de los pensamientos, que todos llegan al tiempo, todos se relacionan, todos son interdependientes, todos ofrecen una integralidad, y eso es sí, hay que ponerlos al tiempo para que ninguno valore más que el otro. Entonces esto lo pensamos en un ejercicio para justamente esta campaña El hambre no espera, y dijimos, tratemos de ver qué pasa si usamos algo como esto. Pusimos entonces en estas tajadas, ¿sí?, los derechos de la naturaleza, la inteligencia artificial, las economías transformadoras, la seguridad hídrica, la agroecología, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, ¿sí? Pero luego vimos que ya no en la tajada, sino en el círculo, podíamos entonces cruzarlo con políticas públicas, comunicación, investigación, organización social y unas cosas que ya recogimos del pensamiento de la complejidad, que nos dice, oiga,
cuando los procesos se están dando, hay una serie de situaciones que se presentan. Incertidumbres, ¿por qué camino voy a coger? ¿Sí? Una paradoja, estoy viendo algo que me parece que es, pero significa lo contrario, ¿sí? O una emergencia, es decir, algo que surge nuevo que nadie se había imaginado que de pronto existía. Entonces, en los círculos pusimos esto, pero adicional a esto, dijimos, aquí debe estar lo local y arriba lo global. Pero como muchos de nuestros compañeros, y en especial quiero resaltar el aporte que se hace desde la comunidad de Freddy del Gran Tescual, ¿sí? Dice, el todo es más que la suma de las partes. Uno dice, ¿qué? El todo es más que la suma de las partes. Denos un ejemplo. Decía, en nuestra concepción tradicional existen 5 mundos: el mundo espiritual, el mundo de las plantas, el mundo de los animales, el mundo de los minerales y el mundo del agua. Y entonces pregunta uno, porque lo tienen acostumbrado cuando hablamos de pensamiento tradicional, ¿y la tierra dónde está? Y la respuesta fue absolutamente así, sorprendente. En la tierra es el resultado de la combinación de los minerales, las plantas, los animales, el agua y el espíritu que le imprime la vida. Entonces uno dice, el todo es más que la suma de las partes, sabiendo que cada parte es independiente de la otra, pero se relaciona. Ese pensamiento, para los que sean curiosos y curiosas y se vayan después a leer muy juiciosos allá, ¿no?, en sus casas, ese es el pensamiento de la complejidad. Dice, eso es y está en eterno movimiento e interacción, ¿sí? En este caso en particular, lo que decíamos era, para el caso del hambre, el todo es el cuidado y la trascendencia del sistema. Aplíquenlo en lo que ustedes quieran, sus procesos comunitarios y demás, ¿cierto? Para que lo tengamos, digámoslo, en esa categoría. Son varias las cosas que hay que tener presentes cuando hablamos de esto, pero lo primero es preguntar si mi tiempo va bien o me perdí. Ya, me perdí hasta de la moderadora. Sí, estamos mal. ¿Vamos bien? ¿Cierras la idea? Sí, estoy tratando de cerrar la idea, eso no es tan sencillo. Es que la moderadora me pone unos desafíos, pero increíbles. Bueno, al lado de todo esto, súmele con todo el cuidado, ¿sí?, lo que significa la participación justo del cuidado y de la cooperación, ¿sí? Y me puse a buscar un ejemplo que pudiera ser significativo de la cooperación. Y resulta que andando preguntándonos o preguntándome qué pasó en las otras extinciones que tuvo el planeta, porque esta es la sexta. Ya tuvimos 5, solo que esta vez la estamos promocionando nosotros los seres humanos, ¿sí? Las otras fueron por cuenta de los volcanes y un aerolito que se estrelló y acabó con los dinosaurios y todo. Y resulta que cuando la Tierra todavía no había animales sobre la Tierra, ni había especies sobre la Tierra, quienes cooperaron para poder hacer un organismo que todavía lo encontramos. Si ustedes van por ahí y miran una piedra en un lugar árido, ¿qué encuentran? Unas maticas insignificantes que se llaman los líquenes. ¿Sí los distinguen? Si no, búsquenlos. Esos son una cooperación entre un alga y un hongo.
Y uno dice, porque le enseñan que la vida surge cuando hay competencia, cuando es el más apto, ese es el que sobrevive, ¿cierto? Eso nos ha enseñado el capitalismo, ¿no? Dice, entre más compitamos, más duro, ahí está la evolución. Pues la evolución tiene hechos más significativos desde la cooperación, ¿sí? Y hay cantidad de ejemplos, ¿sí? Que ahora no los voy a mencionar. También encontramos que está en un contexto. Todo esto sucede en un contexto, ¿sí? Y ese contexto tiene vulnerabilidades y tiene sinergias. A propósito de la maltratada palabra de las sinergias, ¿sí? Pero son, digámoslo, esas cosas que de pronto uno encuentra que si junta un hongo y un alga, da un líquen. Y eso es una innovación. Y eso permite que la vida ocupe la tierra. Pero también hay límites y capacidades. En sí, si ustedes miran, todo esto funciona cuando podemos darle a cada espacio de estos una autonomía, pero también cuando lo relacionamos, ¿sí? Autonomía e interdependencia da de conjunto la integralidad, ¿sí? Es decir, en una familia hay personas que son independientes, se relacionan entre sí, pero en el buen vivir, ¿sí? Una familia o una comunidad es íntegra y tiene capacidad para poder salir adelante en la medida de que todo eso se junte de una manera adecuada, ¿sí? Entonces es la integralidad. Hablamos entonces de la viabilidad, ¿sí? Y algo que es importantísimo, no en todos estos espacios hay conflictos. La vida también tiene escenarios de conflictos, pero los conflictos se transforman. Entonces no significa nada todo esto si no le ponemos el picantico. El picantico es las negociaciones y mediaciones que hay que hacer entre todas las partes de un todo. Entonces quería un poco como reflexionar, ya no a propósito de la experiencia, sino incluso tratando de provocarlos, seducirlos, ¿sí? En esta hora difícil, no solo de la crisis climática, sino del día, porque ustedes están que me duermen. Entonces, tengo por lo menos ese desafío, ¿sí? Para que pensemos una forma para entender este mundo complejo que nos ha tocado vivir. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde lo que Germán nos ha planteado y era esa pregunta inicial que teníamos, y es cómo estamos entendiendo esa crisis. Y Germán nos la plantea desde lo complejo que es y de todos los factores que se interrelacionan. Efectivamente, eso es. Para los compañeros específicamente, por ejemplo, para Alexis, desde su proceso específico, desde su territorio, desde esa experiencia en Puerto Rico, ¿cómo entendieron esa crisis climática? ¿Cómo se presentó en la comunidad, en el territorio? Que nos cuenten un poco desde eso. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy feliz de estar con ustedes. Gracias. Y yo voy a hablar sí de la memoria. Y voy a hablar de las huellas. Porque es prohibido olvidar para poder soñar. Las memorias son importantes para los pueblos y sus experiencias. Generalmente se olvidan las experiencias, entonces se repiten los mismos errores. Yo estoy aquí desde esta mañana y han hablado de la crisis civilizatoria, de la crisis climática, pero todavía nadie ha hablado de dónde, a quién hay que enfrentarse a esa crisis. Hemos hablado de nosotros, que si hacemos esto, que hacemos lo otro, pero ¿dónde está la raíz que produce la crisis?
no es en los ciudadanos de Colombia, los de los barrios, de los pueblos, del pueblo colonial de Puerto Rico, que es un pueblo colonial. No es lo que pasa en el Amazonas. Mira, yo lo escribí aquí para tenerlo bien cortitito y no fallar. Nos enfrentamos al capitalismo depredador y salvaje, que es el mayor responsable de la crisis del cambio climático a nivel global y de las constantes agresiones a la tierra, a la identidad de cada pueblo, incluyendo a los indígenas y afrodescendientes. Vayan a verlo ahí en Belén, ahora mismo en la COP. Nos enfrentamos a la gentrificación, destrucción de los bosques, playas, suelos agrícolas, fuentes de agua y la cultura. Nos enfrentamos a esos estados, a los gobiernos, a nuestros gobiernos, marcados por el neoliberalismo, patriarcado y el racismo, donde ahí es que está la raíz de las desigualdades, la destrucción y la injusticia y el caos. Esa es la raíz de la crisis. Y nosotros nos enfrentamos a eso de abajo hacia arriba, desde las comunidades, buscando opciones, alternativas, sostenibles. Y por ejemplo, en el caso nuestro de Puerto Rico, plantearon una explotación minera, un extractivismo en 17 yacimientos que habían descubierto cobre, oro y plata. Y la minería, la metodología de extracción, cielo abierto, que son esos enormes cráteres. Y Puerto Rico mide 100 millas por 35. Pues la mitad de la isla se iba en los cráteres. Así que iba a producir una catástrofe ecológica. Y el pueblo, confundido, como está este y está el otro, y todo el pueblo se confunde, no todo el mundo, ¿verdad? Pero se confunde. Pensaba que era bueno, porque iba a traer ganancias, empleo y desarrollo. Entonces, la comunidad, nosotros nos organizamos como Casapueblo para ver cómo podíamos enfrentarnos a ese monstruo depredador y racista, porque ese era un proyecto racista. Puerto Rico se hubiese convertido en un lugar no apto para vivir colectivamente. Pero había gente confundida que favorecía la minería, y a la primera actividad que hicimos fue una sola persona. Entonces ahí fue el lloriqueo de nosotros, y de 7 que habríamos, nos quedamos 2. La gente dijo, no es posible. Puerto Rico no tiene salvación, es un pueblo colonial, la mentalidad de dependencia, de inseguridad y de sometimiento, como pasa en muchos países. Entonces nos preguntamos qué hay que hacer para ganarle el corazón a un pueblo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora para la crisis civilizatoria esta, o qué sé yo cómo que se pronuncia. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue, tenemos que tener una pedagogía de la resistencia. Pedagogía de la resistencia es usted educarse sobre el tema. Usted no puede decir, ay, me parece que las minas son malas o son buenas. No, usted tiene que tener argumentos contundentes, irrefutables. Y eso fue lo primero que hicimos como comunidad. Una pedagogía de la resistencia, y aprendimos sobre la minería de la A a la Z. Segundo, nos preguntamos, ya sabemos que va a producir esto y muchísimas cosas. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Eso se llama estrategia. Y los grupos comunitarios tienen que tener estrategia. Y entre las estrategias que tienen que ser, una es la puntualidad. Yo no lo he visto aquí. La puntualidad es importantísima en un grupo comunitario, porque tiene que estar enfocado, tiene que ser preciso. No puede ser llegar ahorita o mañana o más atrás. No, tiene que llegar a tiempo, porque te pasan por encima. Y lo digo con cariño, lo digo con respeto, pero así es la organización comunitaria. Es focus, enfocada, puntual y directa.
Entonces la estrategia de nosotros se nos hacía difícil por ser un pueblo colonial, porque la mayoría del pueblo depende de las dádivas y la que usa el imperialismo. ¿Y cómo convencer un pueblo así? Entonces tuvimos que pensar cómo hacerlo. ¿Y sabe dónde encontramos la solución? La alternativa, en la cultura. Miren, la cultura en una comunidad colonial es revolucionaria, si usted sabe usarla, pero también aquí es revolucionaria en Colombia, porque aquí están las raíces nuestras, nuestros valores, nuestra música. La música le canta a los ríos, a los bohíos, al paisaje. Entonces nosotros hicimos un concierto que se llamó Patria Adentro, compuesto por un grupo de jóvenes de baile, que eran 18 músicos y trovadores. Entonces, cantándole sí a la vida, no a las minas, la gente fue a ver los artistas y además se daba una charlita sobre la minería. Y la gente, fue un proceso educativo, pero también de afirmación de la tierra y de nuestra cultura, de nuestra historia y nuestros valores. Y el grupito que éramos dos, con 18 niños y niñas, eran 20. Con los papás y la mamá éramos 60. Con los tíos y los abuelos, pues 80. Y así empezamos a multiplicar. Por lo tanto, cada lucha comunitaria en resistencia necesita una estrategia unitaria. Tenemos que saber que nuestro adversario no es el colombiano que favorece esto, ni el puertorriqueño que favorecía las minas. El adversario, esa persona está confundida, ese no es nuestro enemigo. Tenemos que tener cuidado cuando señalamos a nuestros vecinos. El enemigo es el imperialismo, el capitalismo salvaje y depredador, y los que lo impulsan. Y así usted tiene respeto por el contrario. La lucha tiene que crear puentes donde pueda unir gente para que se incorpore. Y en el proceso nuestro tuvimos 15 años luchando y finalmente no pudieron sacar ni una onza de cobre, oro o plata. Habíamos triunfado con una estrategia coherente. Y nos preguntamos entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este proceso? Y usted sabe qué encontramos. Habíamos primero perdido el miedo. En las luchas no tenemos que perder el miedo. Número 2, fue un proceso de autodescolonización. Nosotros mismos nos liberamos de las ataduras que nos imponían, que era de la dependencia, del sometimiento a los grandes intereses. Y además fue un proceso de autodeterminación. Nos autodeterminamos nosotros, que es lo que hace falta aquí y hace falta en todos los países, una autodeterminación de los pueblos. Es más, y creo que reparar la democracia no es posible. Esta democracia no tiene reparación. ¿Cómo vamos a reparar esto? Mira, esto lo que puede hacer es evolucionar, como él dijo ahorita. Es una evolución a una nueva democracia que sea radical y participativa, donde esa democracia radical y participativa esté en todos los sectores decidiendo, los agricultores, los pequeños negociantes, no solamente los que salen en las elecciones. Es otro tipo de democracia. Lo otro que quería decir, que no nos quedamos ahí, y es importante para los grupos comunitarios. Se trata de evolucionar. Nosotros estábamos en la protesta, la ganamos y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer de hoy en adelante? Decidimos entonces evolucionar de la protesta, de la resistencia, sin descartarla a la alternativa. Nosotros hemos tenido mucho éxito al tener proyectos en contra del gasoducto, el proyecto en contra de las minas, y hemos protestado por muchas cosas. Pero mira, hemos desarrollado un proyecto que fue Bosque Sí. Hicimos una campaña por transformar la zona minera en el bosque del pueblo. Aprendimos de bosque. Entonces eso se llama la pedagogía de la alternativa. La pedagogía de la alternativa es que usted tiene que aprender de lo que vas a proponer y tiene que sostenerlo. Y logramos el bosque del pueblo, logramos una radio comunitaria, logramos una escuela de música. Recomiendo que la cultura la practiquen con los niños y las niñas,
tenemos una escuela de arte y en Casapueblo tenemos como 15 o 20 niños y niñas los sábados pintando. Pero mira, pintan los niños y las niñas, pero vienen los papás y las mamás. Y esos papás y mamás nos respaldan. Porque saben que estamos construyendo una nueva adjunta, una nueva sociedad, unos nuevos jóvenes. Y entonces es una manera de que estaban hablando ahorita, cómo incorporar gente joven a la lucha, pues a través de la cultura, de la que conviene. Entonces, resulta que vino un huracán, y con esto termino. Un huracán en el 2017 que se llamó María. Y allá nosotros vivimos en la ruta de los huracanes. Y María arrasó a Puerto Rico. Y estuvo el país más o menos un año sin luz, la mayoría de los pueblos, como el mío. Pero ¿sabes qué pasó en Adjunta? Nosotros teníamos energía solar al 100%. Y la casa se convirtió en un oasis energético. Todos los días iba gente a darse terapia respiratoria, a darse diálisis, a cargar los celulares. Y nosotros nos pareció que nos estaban invitando a una nueva gestión. Y la nueva gestión se llama Insurrección Energética Adjunta Pueblo Solar. Hemos construido más de 400 proyectos con energía solar de forma resiliente, pero también creando un nuevo Adjunta, un nuevo Puerto Rico. Y finalizó diciendo que estamos construyendo un nuevo país desde adentro del colonialismo que impone los Estados Unidos de Puerto Rico. Muchas gracias. Bueno, entonces, lo que hemos visto es que desde cada uno de los países y los procesos se han pensado eso. Entonces, Tania, también contéstanos esa pregunta desde cómo se lo han pensado. Ok, gracias. Buenas tardes a todos y todos. Agradecer a IPC por la invitación y este desafiante seminario que plantean con estos temas que creo que son cruciales para entender tanto lo que es la realidad y los procesos que se están viviendo hoy, pero especialmente para proyectar lo que deberían ser esas transformaciones. Quiero agradecer a Germán y también al compañero Alexis que nos presenta este contexto. Y voy a cambiar un poco el guión de mi presentación, porque creo que hay que hacer conexiones con la anterior presentación y con lo que han presentado los compañeros. La pregunta que nos planteaban es cómo denominamos o cómo entendemos las crisis, o las crisis que estamos viviendo. Y creo que es más allá de denominar de una determinada forma, creo que es lo que Alexis nos planteaba, el hecho de entender las raíces estructurales de la crisis, pero también entender cuáles son las consecuencias y cuáles son los cambios centrales que hay que ir generando para poder gestionar esta crisis y transformar la realidad y las condiciones que esta crisis nos está generando. Y eso significa el ir más allá de la comprensión de la crisis, de simplemente tratar de explicarla o tratar de entender la crisis, sino tiene que ver con hablar de los enfoques y las visiones detrás de la crisis. Eso que planteaba Alexis de la pedagogía, creo que es una herramienta muy poderosa para poder no solamente pasar de lo que es el conocimiento a lo que son los conocimientos, es decir, lograr entender en profundidad desde una mirada sistémica, desde una mirada integral, pero también desde una mirada compleja, lo que es esta crisis. Estas crisis multidimensionales, pero también crisis que están corroyendo los soportes de la vida, que están atentando contra el cuidado de la vida y que nos plantean la necesidad de sí hacer luchas, resistencias, protestas, pero definir reexistencias alternativas para poder caminar hacia lo que es sí procesos transicionales, pero procesos transicionales que nos permitan alcanzar transformaciones
que permitan atender y hacer frente a estas causas estructurales que ha generado esta situación que estamos viviendo. En la propuesta del tema nos hablaban del ecosocialismo, y eso es el ecosocialismo. El ecosocialismo es evidenciar que bajo el sistema capitalista, bajo las relaciones del sistema capitalista, es imposible pensar en la posibilidad de el cuidado de la vida, de los equilibrios y la armonía en la convivencia, y entender que estas rupturas y estas desconexiones que genera el sistema capitalista es lo que ha generado esta crisis, pero es lo que hace también mantener la crisis y hacer de la crisis el nuevo, ¿sí? Entendamos bien esto, la crisis se ha convertido en la nueva oportunidad de mercantilizar un proceso del cual sacamos muchos beneficios, ¿sí? Cuando hablamos de la transición hoy es el nuevo negocio que se está proponiendo. Las transiciones hoy es el nuevo negocio de las corporaciones, la transición energética, ¿no? Las transiciones alimentarias, las transiciones en términos de lo que son estos procesos que se van construyendo. Ahora son la transición energética, especialmente lo que son los minerales críticos, es el nuevo negocio que está generando impactos, pero que está generando procesos de desposesión, de despojo territorial. ¿Con impacto en quiénes? Ahí está, en el panel anterior hablaba de mujeres, de jóvenes, de personas adultas mayores, de grupos vulnerables como personas con capacidades especiales. Esas son las personas que están sufriendo los mayores impactos de un sistema que corroe las bases y los soportes materiales de la vida. Y el mantener esta lógica de entender solo la crisis, de solamente pensar en la crisis y no en las alternativas, en las reexistencias, es que estamos siguiendo el juego del capital. Porque el capital, ¿qué hace? Nos mete miedo sobre lo que debería, de lo que podría generar transformación. Lo muestra como totalmente inviable. Estoy de acuerdo con el compañero que se nos ha quedado dormido. Estoy de acuerdo con el compañero que es necesario pensar en escalonamientos. Sí es fundamental el entender, comprender y mirar desde estas cosmovisiones los procesos locales. Pero cómo esos procesos locales nos permiten hacer una comprensión profunda de realmente cuáles son los factores que hay que mirar desde lo espiritual, desde las relaciones, y aquí vienen los bienes relacionales en términos de lo que son los bienes comunes. El principal bien común es la vida. El principal bien común que tenemos que defender, que es innegociable en términos de lo que son estas alternativas que nos proponen, que es simplemente cambiar el vestuario, pero siguen siendo las mismas lógicas de depredación. Es fundamental entender que este bien común que es la vida debe también nutrirse y buscar el soporte en lo que son los bienes relacionales. Estos bienes relacionales es entendernos, y aquí recojo lo que nos plantea el ecofeminismo, desde lo que es la interdependencia, pero también la ecodependencia. Cada uno, para poder mantener en la vida, para tener una calidad de vida, para un buen vivir, depende del otro, depende de los otros y de las otras. Si el otro está bien, lo que esta mañana nos planteaban, si el otro está bien, yo estoy bien. Si la comunidad está bien, esa comunidad también está generando esta relación de cuidado. Pero también tiene que permitirnos entender nuestra relación con la naturaleza y los bienes relacionales. Ahí es donde este modelo ha fracasado y genera las causas centrales de corroer las bases que el modelo requiere para funcionar. Porque la crisis climática, la crisis ecológica que vivimos y todo lo que es esta lógica de depredación y este extractivismo exacerbado que existe, está corroyendo las bases mismas de soporte en la vida. Entonces son relaciones sociales, pero también son relaciones socionaturales que se basan en el cuidado y en la posibilidad de, a partir del cuidado, construir ¿qué? Nuevas formas de relacionamiento, construir nuevas formas de convivencia. Es decir, el recoger lo que son estos soportes y componentes centrales
que hacen a la complementariedad, la reciprocidad, la correspondencia y la relacionalidad, que es lo que estamos perdiendo en estas relaciones sociales, pero también en las relaciones con la naturaleza. En este sentido, yo quiero contarles, y aquí voy a intentar ser muy breve, la experiencia que tenemos. Yo vengo de la universidad, de un centro de posgrado de investigación, y basamos nuestra experiencia en todo lo que viene a ser la investigación aplicada y la investigación-acción participativa. Esta investigación aplicada consiste y ha consistido en todos estos años de experiencia que tenemos, especialmente en el área que dirijo, que es el área de medio ambiente y desarrollo sustentable, que antes estaba vinculado más con el área de economía y planificación, y que a partir de lo que ha sido la experiencia de aprendizaje de las comunidades, desde las experiencias locales, hemos ido generando procesos de construcción, de co-construcción, de co-creación de lo que son las alternativas frente a situaciones de sequía, de impactos climáticos, pero además de procesos migratorios, donde se estaban vaciando las comunidades, y se ha realizado, actualmente hay sistemas agroforestales que se han incorporado en el proceso de desarrollo y de construcción que han desarrollado estas comunidades, y la investigación ha ido acompañando este proceso y se ha ido sumando varios elementos a esta experiencia, inicialmente con huertos familiares muy pequeños, después con sistemas agroforestales, con prácticas de siembra y cosecha de agua, pero también el uso de energía solar, en lo que se llama el sistema agroecológico solar, que es un sistema que tiene una casa de semillas, que se alimenta por paneles solares, el uso de la energía, pero también hace un bombeo de agua para lo que es un invernadero colectivo, que tiene una ruta de interaprendizajes a partir de las experiencias que han desarrollado las comunidades o las familias, que involucra al actor político, en este caso el municipio donde se desarrolla esta experiencia, pero al mismo tiempo también involucra a unidades educativas, es decir, cómo desde la integración de jóvenes y niños en el proceso de diálogo en términos de la agroecología, los sistemas productivos, la alimentación, pero también el uso de energías renovables, buenas prácticas productivas, se pueden incorporando a distintos actores que hacen posible el poder construir estos procesos. Donde ahí la universidad asume un rol importante, no en términos de recoger información, traducir en conocimiento y enseñar a las comunidades, sino en términos de ser un actor que desde una relación de colaboración puedes también generar estos procesos de transformación y puede ser un espacio también que busca fortalecer los procesos locales, empoderar a las mujeres o hacer que estas mujeres se empoderen de los procesos que se están viviendo y permita también transmitir esto y aprender de estos procesos para transmitir conocimiento. En este caso también la universidad, dentro del proceso que ha desarrollado, ha incorporado una feria que se llama de comercio justo y alimentación saludable, y esta feria se desarrolla todos los meses en el campus universitario, acoge a más de 80 productores y productoras que participan en la feria, y este espacio sirve como un espacio de aprendizaje para los estudiantes de la universidad, pero para la comunidad universitaria en general, porque tanto docentes administrativos como universitarios, pero también la economía alrededor de la universidad puede nutrirse de estos aprendizajes para generar estas transformaciones. Entonces, termino con esto. Creo que es muy importante el trabajar desde estos bienes relacionales, entendiendo múltiples actores que pueden contribuir desde lo que es la economía social solidaria, la universidad también como un actor de economía social solidaria para poder generar estos procesos de transformación y en estas relaciones horizontales de interaprendizaje que puede generarse para la formación, pero también para la investigación y para nuevas preguntas de investigación que nos permitan generar transformación socioecológica. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, yo creo que va a pasar. Entonces, esta ya fue.
mientras que esperamos que esté la imagen, podríamos hacer una imitación de la lluvia. Despacito, si se quieren parar porque estoy un poco acostado, ¿verdad? Estamos un poco, mucho tiempo sentados. Dura 1 minuto. La idea es, cuando empieza a llover, ¿cómo es? Gotita, 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 gotita. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Como el trueno. ¡Pum! ¿Quién hace el trueno? ¡Pum! Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Lluvia, 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 lluvia. Despacito, despacito, despacito. Ahí está, era para pararnos nomás, gracias. Una excusa. Ha llovido. Activa, una pausa activa. Sí. Voy a poner más acá para que me vea. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Voy a empezar un poco también tomando algunas palabras de los compañeros y compañeras. Me presento, soy de Paraguay, vengo de una ciudad que se llama Areguá, una ciudad alfarera, frutillera, y voy a contar un poco una experiencia que hace también un recorrido de lo que los compañeros estuvieron contando. Es una experiencia que se llama El Cántaro, es una bioescuela popular. Una bioescuela popular que inició en las calles de Areguá, porque estamos buscando esas islas de sanidad. A veces cuando vemos todo lo malo que ocurre en nuestros territorios, nosotros por salud mental decidimos construir una isla de sanidad o una isla de coherencia, un lugar donde por lo menos nosotros podemos transformar desde lo micro, como micropolítica, siendo un ejemplo, construyendo también micropolítica desde la práctica. Esta es la historia de una bioescuela que empezó en las calles de Areguá, donde no había baño, donde no había techo, donde llovía, teníamos que buscar un techo en la calle, donde estuvimos durante 3 años poniéndonos en el camino de la juventud, de las infancias y de los padres, donde en Areguá, en la ciudad donde yo vengo, las niñas o hacen danza o se quedan a mirar telenovelas, o los varones, los niños son mano de obra que trabajan siendo explotados. Entonces era una opción diferente. Pero ¿cómo hacíamos para que la gente venga? Ponernos en el camino de la gente. 3 años estuvimos en el camino de la gente, usando el espacio público. Había sido lo que hacíamos, ponernos en el espacio público era un acto político, en aquel momento no lo sabíamos, pero eran todos los sábados buscando, esto es un arroyo que íbamos a pintar alrededor, es como quitarle un poco a los chicos de la tele. Durante 3 años estuvimos en las calles de Areguá, recorriendo, hasta que de repente éramos muchísimos. Ya no podíamos estar en la calle por el peligro que eran los autos, los niños, no teníamos baño. Y acá cuando hablamos de economía transformadora, hablamos de una economía que no es la monetaria, sino es la comunidad, el capital social, el capital comunitario. ¿Qué hicimos? Buscamos el alquiler más barato del pueblo, que era un alquiler súper barato, y eso nos permitía alquilar una casa para poder mudar ahí la escuela y que ya deje de funcionar solamente los sábados y que funcione todos los días y que tengamos baño, que tengamos techo, que tengamos un lugar que nos reciba. Fue así que le convocamos a todos los padres, madres, abuelos, que le dijimos, queremos salir de las calles, pero necesitamos de ustedes, porque esta es una escuela que no se paga con dinero, se paga ayudando, es la filosofía del espacio. Fue así que durante 18 meses limpiamos, arreglamos. En Paraguay, antes en la guerra, se enterraban dinero. En guaraní se dice plata enterrada. Entonces esta casa abandonada estaba llena de agujeros, porque como nadie vivía, la gente pensaba que había tesoro y entraba a cavar. Cuando nos mudamos había agujeros por todo el sitio. En el inodoro creció un árbol, porque era una casa que estuvo 16 años abandonada. Pero no importa, teníamos a una comunidad, a un capital social que respondía los fines de semana y días de feriado porque tenían que trabajar, pero sus días libres venían. Fue así que durante 18 meses los chicos hacían sus talleres y después nos quedábamos a limpiar, a arreglar. Por primera vez dejamos la calle y ese espacio totalmente destruido lo convertimos en esto. Una casa restaurada, pero ya teníamos techo, ya no había que suspender las clases cuando llovía, ya teníamos baño. Así que para nosotros era un privilegio.
En este lugar empezamos a dejar, este es un día de lluvia, que si hubiéramos estado en la calle hubiéramos suspendido, pero no, estábamos ahí un poco encimados, pero estábamos dando los talleres. En este lugar también nació nuestra primera biblioteca. El espacio que los libros estaban en cajas guardadas y salieron después de 3 años, salieron a un espacio. Y bueno, en esta parte quiero hacer un quiebre, porque esta es la historia también que a todos nos pasa, hablamos de resiliencia. Después de 18 meses que esta casa se levantó, se arregló, todos los proyectos comunitarios tenemos crisis, ahora llegó el nuestro. Por supuesto, el dueño viene, ve su casa y dice, ah no, mi casa ahora vale 10 veces más. Y son procesos y son crisis que nos dicen o te vas para atrás o venís para más con más fuerza. En ese momento yo sí quise irme más para atrás y decir, hasta acá llegué, ya eran casi 7 años de trabajar este proceso, ya había mucha participación, habíamos logrado ganarle a la tele. Para nosotros era un privilegio ganarle a la tele en una ciudad donde todos los chicos lo único que hacen es ver la tele. Pero cosas de la vida, esa crisis había sido, nos preparaba un camino mucho más grande. Por cosas de la vida tuvimos que volver a la calle por 1 año. Y en esta parte de la historia, este es un día de clase en la calle, un día normal. Aparece mi compañero que hoy no está acá y él me dice, Joe, con esa poca plata que tengamos, compremos un terreno. Porque no había plata para comprar una casa con terreno ni un terreno con casa, era un terreno. Por alguna razón dijimos, bueno, le reunimos a los padres, a las madres, le dijimos, disculpen, no vimos la letra chica del contrato. Lo que nos pasó anteriormente, un aprendizaje que tal vez podemos soñar con una tierra propia, una tierra que sea nuestra, que sea de todo, que sea tuya, mía y de la comunidad. En el 2012 compramos a cuota este terreno que era una chatarrería, estaba llena de basura. Había sido esa crisis, sí nos apareció para hacernos más fuertes. ¿Qué dice mi compañero? ¿Cómo vamos a construir? Nuestro único techo era ese árbol que está ahí, que es un mango. Era lo único que teníamos para protegernos. Me dice, construyamos como construyen los animales. ¿Con qué construyen los animales? Con lo que les rodea, con lo que tienen. Areguá es arcilla, es barro. Los abuelos, las madres, los niños conocen el barro más que nadie porque es su cotidiano. En Areguá es una ciudad alfarera. Fue así que les presento a nuestro primer profesor. No sé si acá existe este pajarito. En Paraguay se llama el hornerito o el leoncito, que construye su casa de barro con su boca y su pareja. Y es una casa totalmente hecha de barro. Él fue nuestro primer maestro y fue lo más lindo de esto fue que durante 2 años y medio construimos nosotros mismos nuestra escuela. Nosotros mismos hicimos nuestros adobes, nosotros mismos hicimos nuestras paredes, nosotros mismos, y cuando digo nosotros mismos digo niños, jóvenes, adultos, abuelos, abuelas. Y era hermoso porque entre los abuelos se peleaban y decía uno, tiene que ser bosta de vaca tamizada. Otro abuelo decía, no, tiene que ser bosta de caballo. Y de repente salían saberes increíbles que había en la propia comunidad en Paraguay y en América Latina. Siempre se construyó de barro, nosotros no descubrimos nada, nosotros rescatamos y valorizamos ese conocimiento que estaba dormido, porque en Paraguay dicen la casa de barro para gente pobre. No. Nosotros dignificábamos cuando un niño venía y decía, profe, esta es mi pared, yo hice esta pared. Estos son parabrisas de auto que estaban tirados en el lugar cuando compramos el terreno. Los parabrisas se volvieron nuestras ventanas. Y hay una frase que nos acompañó durante esos 2 años y medio que duró la construcción. Fue que una persona no puede construir una casa, pero 10 personas pueden construir 10 casas. Y para nosotros ese fue el valor comunitario que acompañó todo el proceso. En aquel momento construimos de barro porque no teníamos dinero, pero hoy ya tenemos un nuevo local y construimos de barro porque para nosotros es un lenguaje construir con la materia prima local. Para nosotros es un lenguaje y una forma de comunicar cómo podemos construir, porque en Paraguay la gente construye para el aire acondicionado, lleno de vidrio. Nosotros no, nosotros nuestras paredes hablan, nuestras paredes tienen adentro botellas, tienen adentro ecoladrillos, construidos por niños, niñas, madres, abuelas y padres. Este es el Loga Guazú que está terminado, es un salón increíble, hay parabrisas de auto, botellas, y los chicos hasta hoy día vienen y dicen, mi pared, profe, mi pared. Ese sentido de pertenencia que había sido, nosotros no construimos una escuela, había sido nosotros construimos comunidad, porque los robos dejaron de suceder después de este proceso. ¿Cómo un chico va a robar algo que es del mismo?
porque trabajamos con chicos con muchas realidades diferentes. Bueno, después que dijimos, cuando terminamos de construir ese espacio, queríamos volver a tener una biblioteca, volvimos a observar a la naturaleza, volvimos a inspirarnos en el hornerito. Fue así que este fue un dibujo que hicimos entre nosotros con los niños soñando cómo queremos que sea nuestra biblioteca. Es nuestro primer plano y luego se convirtió en esto, una biblioteca redonda, una biblioteca que se pueda hacer ruido, una biblioteca que se adapta a la realidad de la comunidad. En la época de la pandemia, la biblioteca se convirtió en el depósito de las ollas populares. Toda la comida, los víveres se guardaban en la biblioteca. La biblioteca, si la comunidad necesita que sea consultorio psicológico, se convierte en consultorio psicológico. Si la comunidad necesita que sea un lugar de debate de la comunidad, del barrio, se convierte. Es un espacio que se adapta a las realidades que tenemos. Esta es la biblioteca. Está inspirada en el hornerito. Y bueno, siempre la pregunta, ¿cómo nos sostenemos? Nosotros descubrimos que la comunidad tiene un valor, un conocimiento enorme. Fue así que empezamos a hacer talleres de oficios, talleres de panadería, de carpintería, de cerámica. En Areguá es una ciudad alfarera, la cerámica es algo muy normal, todos tienen un taller en su casa. También empezamos a hacer algo que se llama talleres abiertos comunitarios. ¿Qué dijimos? Bueno, si yo sé hacer dulce de leche, yo me postulo y enseño a hacer dulce de leche. Otra mamá sabe bordar, otro señor sabe hacer cajas de madera, otro señor sabe hacer pan. Y es como que el conocimiento va rotando y un día puedo ser yo el que comparto mi conocimiento y otro día puedo ser yo el que estoy recibiendo. Entonces los talleres abiertos comunitarios fue lo mejor porque nos permitió llenar una agenda con gestión, con autogestión, sin dinero, porque cada uno donaba su conocimiento porque en un momento del año iba a recibir ese otro conocimiento y era como que un trueque de conocimiento, de saberes. Los talleres de oficios, para nosotros es la pata más importante porque un porcentaje de esos oficios que hacemos se queda en la escuela y otro lleva a los chicos que realizan los talleres. Hacemos muchas actividades que no tienen que ver con dinero, sino tenemos el ropero comunitario y es hermoso porque hasta que el que menos tiene es el que también da. Todos tenemos algo para dar. La campaña Llévame, Cuídame, Amén. Salimos con los niños a juntar semillas de árboles, que había muchísimo en toda Areguá y mucho, y era un recurso que nadie usaba y nosotros ¿qué hicimos? Pusimos en macetas, fuimos a recolectar y venían gente a buscar, siendo que esa semilla, ese recurso siempre estuvo ahí en la calle y nunca nadie lo vio. Lo que nosotros hicimos fue quitarle de la tierra, ponerle en una maceta y lanzar una campaña, Cuídame, Ámame, y es hermoso porque esto todo sin dinero, esto todo es gestión. Segundo, tenemos también un local que se llama, es una empresa social que es el corazón de la escuela, que es un almacén de arte. Este es almacén de arte, una empresa que tiene una mirada para diplomáticos, para turistas, para gente que compra, pero el 30% de esas ventas va al proyecto de la Bioescuela Popular. Y es hermoso porque acá vendemos productos que nosotros también hacemos. Esta es una serie ambulantes. ¿Por qué? Porque muchos de los papás en nuestra escuela son vendedores ambulantes. Entonces está la yuyera, está la chipera, está el señor que vende calle con ruda y de repente los papás se ven reflejados y dicen, ah, eso soy yo. Y es trabajar un arte que habla con la gente, un arte donde ellos se ven reflejados y es hermoso ese proceso. Para ir cerrando, estos son nuestros vasos de la esperanza y sellitos. Nosotros creemos desde nuestra práctica que cuando hablamos de economía, desde nuestro lugar es tratar de sostenernos, pero también hay gente que tiene. Y la opción, en Paraguay por ejemplo, en fin de año las empresas, los empresarios regalan champán, regalan whisky. Hace 3 años logramos que varias empresas dejaran de regalar eso y empiezan a regalar vaso de la esperanza. ¿Por qué? Porque le decimos, cuando ustedes regalan un vaso de la esperanza, ustedes están permitiendo que 300 niños y jóvenes sigan teniendo una escuela popular gratuita. Entonces es un cambio de paradigma también, que ellos digan, ah, en vez de comprar vino y champaña a mis regalos, regalo una obra que tiene un impacto social. Pero haber llegado a hacer ese vínculo también fue importante, porque también de alguna manera, no nos gusta usar la palabra educar, pero también hay que educar al que tiene. ¿Cómo consumir? Si puedo consumir algo que apoya, ¿por qué voy a consumir algo que no le conviene a una familia y no a una comunidad? Entonces también ese cambio de trabajar con la gente que está allá arriba también. Y para ir cerrando,
Bueno, otra forma que hacemos también es alquilamos nuestra escuela. ¿Por qué? Porque contamos nuestra historia. Eso también, a veces nosotros en las organizaciones no vemos el valor que tenemos. Nuestra historia, que las paredes de barro, que las paredes sean de barro, que hayan sido construidas por abuelos, por gente que conocía, dice algo. Y eso también tiene un valor que a veces nos olvidamos. Entonces en Paraguay nosotros a las empresas, UNICEF o empresas así grandes que prefieren hacer sus reuniones que antes hacían en otros lugares, hoy deciden alquilar un espacio que saben que ese alquiler ayuda a sostener un proyecto comunitario. Y eso es un desafío que tenemos que aprender. Personalmente antes yo decía, yo no quiero que esas empresas vengan, pero después dije, sí, su dinero nos ayuda a sostener y lo estamos ganando. No es que le estamos regalando, no es que nos están comprando, nosotros le estamos brindando una oportunidad de conocer una historia diferente. Hacemos jabones, hacemos cerámica. Y para ir cerrando también, creo que ya es la última, quería hablar de algo muy importante, que uno hablaba yo de cómo trabajamos con gente que piensa diferente y que nos interpela. Nosotros en nuestra práctica todo el tiempo estamos trabajando con madres, padres que son totalmente diferentes, que jamás van a hacer. Por ejemplo, hay madres que van a la escuela que siguen diciendo que la dictadura en Paraguay fue buena. Y antes nos chocaba eso, pero con esa gente hay que trabajar. Con la gente que piensa diferente, porque ahí está también la transformación. Porque si estamos todos entre nosotros los que pensamos igual y nos cuesta, hay veces madres que hablan, hicimos una serie de abuelas que cuentan cuentos y las abuelas contaban cuentos tronistas y fue terrible, pero tuvimos que aprender a trabajar con ellas y demostrarles otra realidad, porque también son resultado de un sometimiento que repiten sin cuestionar. Y creo que también que nuestro rol es trabajar con las personas que piensan diferente, porque ahí también está la transformación. Y último, algo que nos encanta mucho es que en la escuela siempre decimos, porque en la escuela damos desayunos, que siempre nos preguntamos con los niños y niñas, la comida que hoy comemos, ¿de dónde viene? ¿Ayudó a contaminar un arroyo? Y los chicos se quedan como sorprendidos por esa pregunta. Entonces es también algo que trabajamos alrededor, tenemos una huerta, tenemos nuestro sistema de baños, un baño ecológico, y tratamos como que también que la escuela sea un espacio de aprendizaje en el sentido que el espacio es educador. Todo lo que podemos reciclar, lo reciclamos y lo utilizamos. Y bueno, eso es todo. Y gracias. Bueno, le agradezco a los panelistas que han tenido la capacidad de resumir las preguntas que realizamos en una sola intervención. Vamos entonces a abrir la participación del público para preguntas, comentarios, intervenciones desde sus propios procesos vinculados con esta temática. Por favor, no todos a la vez. Aprovechen. Hay un premio especial para el que intervenga. Por fuerza del IPC. Bueno, felicitar a cada una de las intervenciones de los compañeros y de las compañeras, y también felicitar a esas comunidades, a sus colectivos, a sus estudiantes que también nacen detrás de esos procesos, que son parte del cambio. Mi profe tenía una pregunta cuando hablamos desde esa pedagogía de la resistencia y hablamos de todo este tipo de pedagogías. ¿Cómo nos pensamos o bajo qué principios nos pensamos la democracia radical? ¿Y cómo podemos enseñar, no solo desde lo conceptual, sino también desde la práctica, la democracia radical? Y para la compañera de Paraguay, quizás soy malo para los nombres, en nuestro caso también hemos avanzado en esos procesos de bioconstrucción, recuperando las técnicas, los saberes, y me quedaba como ese interés de cómo empezar a armar una economía social, con los jóvenes y con los niños principalmente, porque claro, a veces cuando decimos economía pensamos en algo más desde los adultos. Esas eran mis dos preguntas, no sé si tengo que pasar el micrófono. Vaya empezando, ¿quién nos va a hacer su pregunta? Bueno,
muchas gracias igual a todos ustedes por la exposición, por las exposiciones. Yo tengo una pregunta muy puntual también a Joe. En México existen algunas experiencias, claro, cada una con sus singularidades y hermosas características, sobre este tema ecológico, alternativo, desde una perspectiva distinta. Y constantemente hay un tema que es el de la certificación. El de a veces que los niños o los papás o las familias están buscando una escuela, pero para que sus hijos tengan un diploma al finalizar de la escuela, ¿no? Y ese es un gran reto y límite, porque si no se ve como algo secundario, como algo complementario a la educación que tiene que ser la formal, ¿no? Entonces, no sé, con su experiencia en Paraguay, cómo han visto este tema, si lo han podido resolver, si mejor no se han metido en eso, en fin, porque creo que es una de las trabas cuando no se le da valor, digámoslo así, a estos conocimientos que son tan importantes, pero como no son parte de una currícula oficial, entonces se ven como secundarios. ¿Alguien más? Buenas, bueno, un poquito de atrevimiento, digamos, ya que estamos entrando en confianza para Alexis y para Gerardo, sugiere una interpelación, digamos, nosotros en la Argentina estamos, o tendríamos que haber estado festejando 40 años de democracia. El titular oficial del gobierno es Reparando la democracia para la Argentina. Eso figura en todas las notas y membresías oficiales, digamos. ¿Cómo ven este planteo, digamos? Como que he entrado a preguntarme si no estamos siendo cómplices de separarle escenarios para otros que supuestamente nos representan, pero que son otros. O sea, nosotros a 40 años de democracia en Argentina hemos reproducido un Milei, por ejemplo. O sea, más contradicción que eso, digamos, y como que me entraba a no quererla más a la democracia en esta situación, digamos, y cómo pueden leer de manera no antagónica separar la democracia en estos escenarios con ecosocialismo. Bueno, gracias aquí a las compañeras y al compañero profe que nos han hecho una intervención bastante significativa, pero yo más que una pregunta tengo si la pregunta sería como para mí, yo tengo esa duda, como esa incógnita dentro de mí. Nosotros vivimos en un territorio, les recuerdo, yo soy de Bajo Cauca. Bajo Cauca es un territorio que constantemente está movida la tierra, la voltean hoy para aquí, mañana la voltean para allá, y ahí no sé, donde ocurren esas cosas no se puede sembrar nada, porque todos los días están, como dice una frase bíblica, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces eso nos está pasando. Allí llegan las grandes multinacionales, los pequeños mineros, los formales y informales, porque la palabra no es legal, es ilegal, que ilegal es el que comete delito, pero acá son los formales son los que están pues amparados por el gobierno, y los informales son los que el gobierno no los ampara. Pero entonces, el gobierno persigue a los informales
pero le da toda la facultad a los formales y esos son los que más dañan la tierra. Entonces nosotros vivimos entre dos fuerzas. Tenemos la fuerza pública, que es la que ampara a los informales que dañan la tierra y que la voltean, que acaban con fuentes hídricas, acaban con ríos y humedales, acaban con todo. Y tenemos la otra fuerza que está dentro del territorio, que todos los días nos está diciendo: produzcan porque yo necesito plata. Entonces, todo eso es en la guerra del centavo. Y en el medio estamos nosotros. Pero la mayoría de gente en las comunidades prefieren decir: hay que hacerle caso, porque si no, luego ya no existimos más. Entonces, mi incógnita y mi pregunta sería: ¿cómo trabajamos la mente de una persona que yo digo, para mí, eso es pereza, no quiere luchar, y por no luchar se vuelve pacilongo, para el que viene de este lado y para el que viene del otro lado? Entonces, yo tengo mi negocio, yo tengo un emprendimiento. Entonces, en mi emprendimiento me dan 3 pesos al día. Entonces yo tengo que darle 1 peso a este y el otro peso al otro, y yo me quedo con 1. Pero ese 1 que yo me quedo no me alcanza para sostener a mi familia. Mucha gente migra, se va para un pueblo y le va peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el territorio? Cuando hay 2 personas que quieren luchar y hay 1000 que son vacilongos para que los demás lo exploten. Es algo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, pero que hemos hecho cositas, pero como decimos nosotros, son pañitos de agua tibia. Y hay veces que el problema se acentúa tanto que mucha gente tiene que emigrar. ¿Para dónde se van? Para donde les va peor, porque allá donde llegan, allá no generan los 3 pesos. Allá les toca hacer cosas que dentro del territorio no lo hacían. Y muchas veces le pasa como a don Carmelo. Don Carmelo se fue del territorio hacia el pueblo y allá lo mataron por un pan. Igual se fue del territorio porque no quería que lo mataran en el territorio, porque no le pagaba el peso al que venía. Pero se fue para el pueblo y allá en el pueblo lo mataron por robarse un pan porque la familia estaba muriendo del hambre. Entonces, esa es la situación de nuestro territorio. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Qué tenemos que hacer? Estamos haciendo algo, pero yo digo hoy, ayer no lo había pensado así. Si nosotros seguimos en esta tónica, trabajando de la manera que vamos a pasar, ya llevamos 50, 60 años. Pero entonces, ¿cuántos años tendríamos que trabajar si los que mandan están arriba? Y nosotros estamos acá, arando la tierra que ya no existe, porque se acabaron las aguas y nos dejaron solo la tierra árida, que no nos produce nada. Gracias. Creo que han sido preguntas bien contundentes. ¿Quién quiere empezar con las respuestas? Lo cogen 2 a la misma vez para dar tiempo a ustedes. Antes que nada, estoy impresionado con el proyecto de Paraguay. Vamos a darle un aplauso de pie. Esa es la forma de hacer patria para muchos años, siguiendo en el mismo lugar. Tenemos que construir la alternativa. Y nos toca a nosotros. La alternativa no la construye el Estado. El Estado es otra cosa. Mira, sobre la democracia radical, cuando nosotros decíamos el pueblo decidió, no a la mía. Casa Pueblo adquirió, igual que allá, una antigua casona, por eso es que nos llamamos Casa Pueblo, y en esa casa que adquirimos es la sede del autogobierno.
nosotros tenemos una sede de un autogobierno comunitario. Y entonces la sede está, en Washington está Casablanca, y en Adjunta está Casapueblo. Y así lo decimos para que vean la diferencia entre ellos y nosotros. Entonces ese autogobierno hay que entenderlo, que todo lo que ustedes hacen es un gobierno comunitario, como ese ejemplo tan hermoso, donde se sentaron a pensar y arreglaron la casa y después no pudieron porque se la quitaron. Entonces, esa es la huella, la memoria que no se puede olvidar, porque eso fue una práctica que ellos aprendieron y no cometieron el mismo error. Entonces, el pueblo decidió, porque los pueblos deciden cada 4 años para que sigan los mismos. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la tónica. Nosotros decidimos y hicimos una escuela. Casapueblo decidió, hizo una escuela de arte. Y así mismo vamos construyendo. Por lo tanto, la resistencia es fundamental, pero la alternativa tiene que ir al lado. No podemos vivir solamente de la protesta. La protesta necesita alternativa, y entonces ahí viene la respuesta. La protesta más la alternativa, cuando se juntan, crea un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma es una nueva forma de gobernar. Porque usted está gobernando con su propio proyecto. Y ese nuevo paradigma, usted está aprendiendo a decidir, a ser responsable, a tomar un camino un camino decolonial. Los machistas vamos a tener que dejar de ser machistas. Nosotros vamos a tener que reaprender. No se queda todavía en la lucha que a mí tiene que ser dentro de nosotros mismos. Y entonces en ese nuevo paradigma va creándose una forma de gobierno donde lo que importa no es el poder político. Es el de cada 4 años usted es el senador, representante, eso. Es el poder social. Entonces nosotros lo que tenemos es poder social. Y ese poder social hace cambio. No hacemos cambio desde el poder político. Y lo segundo es que hacemos la micropolítica. En vez de la macropolítica de arriba para abajo, es la micropolítica, es la comunidad, es lo local. Ellos hacen una micropolítica que es exitosa, grandiosa, y nosotros debemos crear proyectos que nos den a nosotros esa libertad. Y ustedes y nosotros en Puerto Rico, pues los gobiernos siguen. Nunca hemos sido amigos de esa gente, aunque estén viviendo allí. Ahora, una práctica que hace Casapueblo, y cada cual decide, es que no hacemos alianzas ni con políticos ni con partidos. Y eso nos da a nosotros la libertad. Y entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo proyectos y el gobierno se ve obligado a invitarnos a nosotros. Hemos hecho como 5 bosques en Adjunta protegidos y ahora para ellos los bosques es importante. Así que esa es parte de lo que hacemos. Y quiero dar las gracias, ustedes son hermosos. Me siento feliz de estar en Medellín. Quiero agradecer la gentileza de la invitación, las atenciones que he recibido en todos estos días. Así que me voy para Puerto Rico con mucha esperanza y fe. Mira, y hoy vamos a enterrar el pesimismo. Podemos estar 1000 años trabajando, no importa. Y no importa si lo vemos, porque ustedes saben dónde estamos nosotros. Es una revolución del amor. Gracias. Bueno, primero gracias Roxana por el puente para que yo esté acá. Gracias. Respondiendo a la pregunta de los jóvenes, los niños, las infancias, nosotros como Bioescuela Popular hace 6 años atrás empezamos a armar los centros de estudiantes. En Paraguay no había una cultura de centros de estudiantes. Las escuelas, los colegios nunca crearon eso, no sé si en sus países, pero bueno, Paraguay es una dictadura muy larga, entonces hay una generación del silencio, que nadie dice nada, y nosotros como Bioescuela empezamos a armar los centros de estudiantes. Al comienzo los jóvenes decían, pero ¿por qué
¿Por qué quieren? No entendían que era una puerta para que ellos tengan decisiones en la viejuela. Nos costó 6 años que ellos se dieran cuenta que podían decidir, que podían tomar decisiones. Rompimos ese modelo del presidente, vicepresidente, era un grupo impulsor. Entonces el Centro de Estudiantes de las Infancias nos empezó a cuestionar las meriendas, porque tratamos que siempre nuestras meriendas sean saludables. Entonces las infancias decían, queremos otra cosa, no queremos más esto. Y nosotros como que le dimos voz, le pusimos en ese lugar de decisión, y era cómo equilibramos, escucharles, pero también no romper nuestra filosofía. Costó 6 años y hoy el Centro de Estudiantes organiza acciones, genera fondos. El año pasado, durante 6 años, el Centro de Estudiantes a fin de año juntaban dinero y nos íbamos a museos, en Asunción a recorrer. El año pasado el grupo me dice, profe, nosotros no queremos bailar en los museos, queremos ir a un balneario con nuestra plata, y es nuestra decisión. Y ahí uno se queda, te enojas, pero decís, eso queríamos que tomen postura, queríamos que hagan lo que ellos, por más que hoy no estamos de acuerdo en lo que estaban haciendo, pero era también aprender, cuando le damos poder, y nos costó 6 años que esa semilla se diera cuenta que podía tomar decisiones. Y cuando tomaron decisiones, empezaron pero está bien, aceptamos, y esto también es una parte de, ayer hablamos de desprender, creo que el Señor decía desprendernos, aprender a aceptar. Algo que no expliqué para la compañera que se fue también fue que nosotros no somos una escuela de educación formal. Nosotros somos una escuela popular, una escuela que no está dentro del sistema. Tenemos chicos que van a la escuela tradicional y después vienen junto a nosotros. Tenemos chicos que están escolarizados y mientras que intentamos que vuelvan al sistema, entre comillas, están con nosotros. O sea, somos una escuela fuera del sistema, porque en Paraguay educación popular es alfabetización de adultos. El gobierno le llama educación popular a la alfabetización y no es el mismo concepto que nosotros hacemos. Y por último, el mismo proceso que tuvimos con las infancias, con los adolescentes, también tuvimos con las comisiones de madres, que ellas tomaban decisiones dentro de la viejuela, y cosas que nos costó nos propusimos hacer cosas pequeñas, que las mamás al cocinar separaran la basura. Era algo tan difícil y fue tan desgastante, pero 4 años después, por eso hablo de procesos, 4 años después, hoy logramos que se separe la basura. 4 años después, en Paraguay, cuando se festeja el Día del Niño, hacen una fiesta y mucha gaseosa, muchas golosinas. Nos costó años quitarle la viejuela la gaseosa, porque eran actividades que ellas autogestionaban y con alegría te decían, mira, conseguimos todo eso. Y vos veías la autogestión, que era súper maravillosa, pero traían cosas totalmente nocivas para la alimentación. Y también es un proceso de cómo eso vamos cambiando, no cortando, sino diciendo, aceptamos este año la gaseosa, el año que viene vamos a tratar que sea jugo natural, el otro, pero fue un proceso larguísimo, y por eso digo, trabajar con gente que piensa diferente, eso costó muchísimo, y hasta hoy en día nuestra escuela tiene 18 años, y fue aceptar cosas pero gracias a que aceptamos y no nos fuimos a colonizar, porque a veces creemos que nosotros tenemos la verdad, y nosotros no, era bueno, aceptamos, y vamos cambiando en el camino, eso. A ver, con relación a las preguntas que han hecho, creo que estos 2 ejemplos son ejemplos de lo que es realmente democracia, ¿no? El tomar decisiones, no que nos permitan decidir, sino el asumir el protagonismo en tomar decisiones, en ser realmente autosuficientes, el autogestionarios, el ser soberanos en la toma de decisiones, y eso es lo que nos han quitado con esta perversidad de sistemas democráticos que tenemos actualmente, ¿no? Esos sistemas democráticos son los que llevan a Milei al poder. En el caso boliviano, Milei es el ejemplo, de hecho ha ido a la posesión del nuevo gobierno y lo han presentado como el actor político, ejemplo. Entonces creo que tenemos que romper con esa idea de la democracia que solamente se traduce en el cambio, ¿no?, de autoridades políticas. El ejercicio de la democracia en realidad es el asumir el protagonismo y el poder de decidir sobre lo que es la construcción de nuestras vidas.
Y eso es lo que tenemos que recuperar y es sobre lo que tenemos que luchar. Estas son experiencias de eso, que no podemos rendirnos ante las múltiples, ¿no?, limitaciones y factores que obstaculizan los procesos. Si ellos se hubieran rendido cuando les quitaron la casa, se acabó el proyecto. Pero creo que es un proceso de aprendizaje, el poder enfrentar esos factores que nos limitan, el poder cambiar esos factores que nos limitan. Esos son los procesos de transición y los procesos de transformación. Y creo que eso es lo que hay que celebrar, hay que festejar como semillas que nos devuelven el poder para hacer democracia, para tomar decisiones y no que nos permitan o nos den la posibilidad de elegir, sino que asumamos el protagonismo para construir procesos realmente democráticos, no reconstruir, sino poder realmente construir esos procesos democráticos desde lo que nosotros queremos que sea esa democracia y cómo queremos ser actores protagónicos en ese proceso. Muy bien. Bueno, yo aprovecho que no me hicieron preguntas para contar una historia. Bueno, como Zuli lo mencionó en mi presentación, indicó que yo trabajo en la Amazonía, ¿sí? Entonces quiero contarles una historia de la Amazonía. Esta historia, ¿sí? ¿Dónde está el dibujito? No, ¿dónde estaba antes? Ahí, justo eso. Resulta que la Amazonía, no sé si ustedes han escuchado la expresión ríos voladores, ¿sí? Muy bien. Entonces los ríos voladores, a propósito de tu intervención, que realmente me parece muy importante, los ríos voladores tienen un origen y es en la evaporación, ¿sí? Y ahí es donde hay que aprender de la naturaleza, en la evaporación de las que sucede con el sol sobre las plantas, van saliendo pequeñas gotas que se convierten en vapor y ese vapor va subiendo con el viento. ¿Y qué pasa acá? Si estos son los árboles de la Amazonía, ¿sí?, estas gotas se transforman en ríos voladores. ¿Por qué la expresión ríos voladores? Porque van por las nubes, pero es tal el volumen de agua que se mueve que es mayor que el volumen de agua que va por el río Amazonas. Y les comento, el río Amazonas es el río más grande del planeta. Va por las nubes mucha más agua. ¿A dónde llega? A los Andes. Si la Amazonía le pasa algo, inmediatamente lo vamos a sentir acá. Estos ríos voladores surten de agua a Argentina, a Colombia, a Ecuador, es decir, toda la franja de los Andes, ¿sí? Entonces, y de ahí vuelve y llueve y devuelve nuevamente el agua, se devuelve por encima, por debajo también, 3 ríos corriendo al mismo tiempo, ¿sí? Ya va. Son los 3 ríos, pero el origen es esa pequeña gota que fue capaz de conectarse con todas las demás, ¿sí? No estamos solos, no estamos solas, tenemos que conectarnos, ¿sí? Eso es lo que hace realmente especial la naturaleza humana, esa capacidad que tenemos de ser todos y todas en un mismo lugar. Entonces, y con una digamos una recomendación: despacio que tenemos afán, ¿sí? Hay que hacer las cosas bien para después no tener que volvernos a hacerlas.
Entonces, muchísimas gracias por no haberme hecho una pregunta y pude contar la historia. ¿Puedo responderle a la compañera que hizo una pregunta súper importante? Perdón, no te hemos respondido a la pregunta que hiciste. Creo que lo que tú planteas es clave en la discusión en torno a cómo se construyen estas alternativas, estas economías transformadoras, estas transformaciones socioecológicas. Y lo que tú planteas, esta disyuntiva entre lo público y lo privado, ambos tratan de destruir las bases sociales y de relaciones que son claves, esenciales para construir los procesos de transformación. Lo comunitario, lo territorial y el rol que juegan las mujeres y el cuidado en términos relacionales son los que pueden permitir construir realmente estas alternativas y estos procesos de transformación que debería darse también en tu territorio. No bajar los brazos, sino más bien poner más empeño y luchar por construir esos procesos de transformación. El capital, pero también el sector público, los gobiernos, no el Estado, los gobiernos, están fragmentando los procesos y los tejidos sociales en los territorios para permitir que el extractivismo, tanto desde los gobiernos como del sector privado, pueda triunfar en los territorios. Y lo que hay que hacer es luchar y enfrentar sin bajar los brazos, pero sí construyendo un plan y un proyecto de vida para la comunidad.